¿Os gusta? Es bonito. Este es el nuevo Citroën C3, un coche que llega al segmento de los polivalentes, al segmento B, dispuesto a ser uno de los protagonistas del mismo. Aprovechando que la presentación internacional era en Barcelona, hemos cogido esta unidad con motor de gasolina blanco con el techo rojo para empezar a probarlo. Os vamos a contar todo lo que sabemos de este nuevo modelo de Citroën. Esta es la tercera generación del Citroën C3, un coche que ha destacado siempre por su originalidad estética. Si antes se caracterizaba por su forma de burbujita, esta nueva generación cambia de estilo. Se asemeja a su hermano mayor, el C4 Cactus, y se disfraza de aventurero. El nuevo C3 es un coche de segmento B, es un vehículo urbano, pero Citroën ha conseguido darle un aire de crossover, siguiendo un poco la moda de los SUV, que tan buenos éxitos está consiguiendo en el mercado. Esto lo ha hecho combinando algunos de los elementos propios del diseño de la marca, como por ejemplo los grupos ópticos en 3 pisos diferentes, estos son los de posición, los faros principales y los antiniebla, o uno de los elementos habituales en los Citroën de última generación que se estrenó en el C4 Cactus y que son los airbumps, estos protectores laterales de la carrocería. En cambio, hay otros elementos propios, como os decía, de los SUV. Uno de ellos, muy claro, es la forma del capó. Es un capó muy elevado y muy plano, no tiene la caída habitual en otros coches de este segmento. Otro elemento característico son estas protecciones, tanto de los pasos de rueda como la parte inferior del parachoques delantero. Con todo ello, lo que se ha conseguido es darle este aspecto a medio camino entre un turismo convencional y un SUV para agradar a este público urbano que le gustan los coches con este tipo de aire crossover. La personalización es otro de los elementos claves en este segmento, donde al público le gusta tener un coche diferente de los otros que hayan comprado el mismo. Citroën ha previsto eso, ofrece 9 colores de carrocería y 3 colores de techo contrastado, el rojo como en nuestra unidad de pruebas, el negro y el blanco. Además, este color rojo puede utilizarse en otros elementos, como por ejemplo las carcasas de los retrovisores, los marcos de los faros antiniebla o este pequeño elemento decorativo en los airbumps, y tiene continuidad, como veremos después, en el interior del vehículo. Finalmente, en el techo podemos, además de pintarlo de un color diferente, personalizarlo con una serie de stickers de diferentes diseños que están a la venta como opcional. El coche mide 3,99 metros de largo, 5 centímetros más que antes. 1,75 de ancho, lo que supone un incremento de 2 centímetros, y 1,47 de alto, lo que implica que es 5 centímetros más bajo. La distancia entre ejes, por su parte, pasa a ser de 2,54 metros. Vamos a ver qué afecta más a la habitabilidad interior, si ese positivo aumento de batalla o el hecho de que sea más bajo que el anterior. En las plazas traseras encontramos el espacio habitual en un coche de este tipo. Este C3 tiene más distancia entre ejes que la generación anterior, y esto ha permitido que el espacio aquí detrás sea un pelín más amplio que en el modelo precedente. Con el asiento delantero situado en mi posición de conducción, tengo mucho espacio para las piernas. Fijaros que el asiento es muy grueso, pero también es cierto que está muy excavado en esta parte trasera y por lo tanto el espacio para las rodillas es correcto. También es muy bueno el espacio que tengo debajo para poner los pies. Por lo tanto, aquí detrás una persona que mida 1,69 m como yo se encuentra con una relativa amplitud. Es evidente que este es un coche de 4 plazas más que de 5. Es cierto que hay una quinta plaza con su reposacabezas, con su cinturón, pero esta posición ya no es tan cómoda y sobre todo el problema que tiene es un problema de anchura. No hay suficiente espacio en anchura para que 3 adultos viajen bien. Sí, en cambio, podrían ir 2 personas adultas en los exteriores y un niño en un elevador en la parte central. Eso todavía cogería dentro de este C3. Y finalmente voy a mostraros un detalle que es de aquellas cosas que una vez la ves hecha dices, caramba, ¿cómo es posible que nadie hubiera pensado en eso antes? Cuando vamos a limpiar el coche, normalmente cuando quitamos la alfombrilla de atrás, la suciedad que está sobre la misma suele caerse en el coche y tenemos que pasar el aspirador. Con el C3 a lo mejor no hará falta, porque fijaros qué tipo de alfombrillas tiene. Son unas alfombrillas con reborde, con lo cual la suciedad que pueda caer aquí podemos tirarla hacia afuera sin que nos caiga en el interior del vehículo.
Volviendo a la habitabilidad, os decía antes que yo estoy muy cómodo aquí, pero os recuerdo que mido 1,69 m. ¿Qué pasa si en lugar de estar yo aquí sentado estuviera alguien que mide 1,90 m? Lo tenemos muy fácil, lo vamos a comprobar porque Miquel, nuestro cámara, mide precisamente eso. Su turno. La diferencia en este caso es en la altura, pero a pesar de eso, una persona de 1,90 m sigue, a condición de que quien conduzca no sea tan alto como él, disfrutando de un espacio notable detrás. Vamos a echar un vistazo al maletero. 300 litros de capacidad, la misma que tenía el modelo anterior y más o menos en la línea del segmento. Es muy aprovechable porque los pasos de rueda no molestan en absoluto, tiene unas formas muy cúbicas. Lo que sí tiene es un plano de carga bastante alto. Tenemos que subir mucho las cosas para cargarlas al interior. Quitamos la bandeja rígida y aquí debajo encontraremos espacio, en este caso para una rueda de galleta, pero fijaros que hay un Porexpan de un notable grosor, que si lo quitamos y quitamos también la rueda, aquí nos cabe una rueda de repuesto de tamaño normal. El abatido de las plazas traseras es por mitades asimétricas. Y el piso que queda no es completamente plano, porque el asiento queda en ligera subida y además tenemos este pequeño escalón aquí en medio, que no resultará muy práctico a la hora de cargar, pero si tenemos que meter un bulto grande, pues nos cogerá sin problemas. Y terminamos el repaso con las plazas delanteras, donde destacan unos asientos muy cómodos, anchos y, eso sí, con una sujeción lateral mejorable. En el habitáculo sigue el mismo esquema de colores. Si hemos elegido el techo en rojo, también podemos elegir estos adornos y algunos elementos del asiento en el mismo color. El diseño interior de este C3 es un diseño agradable, muy lineal, y la calidad percibida es muy buena. La verdad es que no hay plásticos blandos, pero todos los elementos están perfectamente encajados y la calidad que transpira es bastante elevada. Además, es un interior peculiar, que mezcla algunos elementos que ya habíamos visto anteriormente en el Cactus, como los tiradores de las puertas, algunos de los adornos, con una serie de elementos que siguen esta forma a medio camino entre un rectángulo y un óvalo, un rectángulo así redondeado, que lo encontramos en diferentes elementos, por ejemplo en los aireadores o en estos elementos del volante, en los tiradores de puertas e incluso en la forma que tienen los instrumentos principales. En cierta manera esto nos recuerda a algunos otros coches que también tienen cosas parecidas. El que me viene a la mente, por ejemplo, es el Fiat Panda, que tiene una especie de cuadrado que se va repitiendo por todas partes. Aquí sucede un poco lo mismo. Finalmente, fijaros que la pantalla multifunción está situada en una posición, para mi gusto, un pelín baja, porque te obliga a retirar bastante la vista de la carretera para consultar la pantalla. Además, es la pantalla típica que hemos visto en todos los últimos modelos del grupo PSA, tanto en el C4 Picasso, por ejemplo, en el Cactus o en algunos modelos de Peugeot. En mi opinión tiene un pequeño inconveniente, y es que por esta pantalla pasan todos los sistemas del coche, y por lo tanto, para hacer maniobras como es, por ejemplo, modificar la climatización, tenemos que pasar obligatoriamente por la pantalla, tanto para cambiar la temperatura como para aumentar, por ejemplo, el caudal del aire o elegir por dónde queremos que este aire entre. Esto obliga a que si estamos utilizando la navegación, tengamos que volver a ella de nuevo presionando sobre la pantalla. Yo creo que en estos casos la pantalla tiene que dejarse para los elementos de infoentretenimiento y mantener al margen los mandos del climatizador. PSA, obviamente, opina lo contrario. La gama para España incluirá 5 motores, 3 de gasolina y 2 diésel. Los primeros son 3 unidades de 3 cilindros, una de 1 litro y 68 caballos y otras 2 de 1,2 litros, la primera atmosférica de 82 caballos y la segunda turboalimentada de 110. En el apartado diésel hay 2 versiones del motor 1.6 Blue HDI de 75 y 100 caballos. Pese a su aspecto de crossover, el C3 es un coche eminentemente urbano. Es en la ciudad donde mejor se encuentra, está como pez en el agua, por muchos motivos. Porque es un coche de dimensiones contenidas, muy fácil por lo tanto para callejear, porque es un coche con unas suspensiones que, por ejemplo, aquí en estos badenes las copia muy bien, las pasa muy bien, sin transmitir golpes al interior, porque tiene una dirección bastante asistida que va muy bien en las maniobras,
En definitiva, es un coche pensado para utilizarlo en este entorno urbano y no solo en la ciudad estrictamente, sino en los alrededores, en zonas urbanas, periurbanas, con autopistas, con autovías, con carreteras de doble sentido, pero dentro de la trama urbana. Este es el entorno donde este coche mejor se encuentra. De hecho, todos los coches del segmento B son así, pero parece que Citroën haya pensado más en hacer un coche para este tipo de uso que para utilizarlo en carretera. Si la ciudad es su hábitat natural, en autopista se comporta también muy bien. Es cómodo, estable y las versiones diésel presumen de unos consumos teóricos muy bajos. En carretera ya es otro cantar. Me ha gustado mucho en autopista, me ha gustado mucho en ciudad y no me ha gustado nada en carretera. Así de claro. El motor no está mal, pero le faltan bajos. Hay un momento hasta 2500 vueltas en que no sucede nada, por lo tanto obliga a llevarlo siempre muy revolucionado. Y si lo llevamos revolucionado, además de que gasta mucho, se vuelve bastante ruidoso. Pero lo peor es el cambio, porque es rematadamente lento, muchísimo. Tanto en modo automático como en modo manual, cada vez que le pedimos que cambie de marcha, tarda muchísimo y por lo tanto eso hace que el coche pierda dinamismo. Por último, la suspensión, que es muy confortable en ciudad y muy confortable en autopista, no es la más adecuada para una conducción dinámica en carretera de montaña. Por lo tanto, el C3 se encuentra muy poco a gusto en este tipo de firmes. En la presentación probé también la versión de gasolina de 82 caballos con cambio manual, que me gustó más en su respuesta. El motor no tiene tanto nervio a partir de medio régimen, pero el cambio manual combina mejor, al menos en carretera. Solución ideal: el motor de 110 caballos con la caja de cambios manual. Citroën ha iniciado ya las ventas del coche con 3 acabados: Life, Feel y Shine. Entre los elementos de equipamiento disponibles, la advertencia de salida de carril, el aviso de ángulo muerto, el detector de fatiga, la cámara de retrovisión y un elemento hasta ahora inédito en la industria. Y acabo con algo que me ha sorprendido mucho y no sé si en positivo o en negativo. Me explico. Este coche lleva una cámara situada dentro de la carcasa del retrovisor interior. Esto permite hacer fotos o grabar. Si yo hago así y aprieto este botón, acabo de hacer una foto. Y si aprieto largo, inicio la grabación de un vídeo de 20 segundos. Esto tiene cosas positivas y cosas negativas. Funciona a través de una aplicación del teléfono móvil que tenemos que descargarnos. Y luego, estas imágenes que hemos captado desde nuestro coche, las podemos compartir en las redes sociales con nuestros amigos, algo que seguramente agradará mucho a la gente joven. Tiene además una ventaja adicional muy importante, y es que en caso de que tengamos un accidente, la cámara conserva el minuto anterior y el minuto posterior al accidente, con lo cual podemos saber muy bien de quién ha sido la culpa del siniestro. Pero tiene otro punto negativo, y es el hecho de que podemos estar a lo mejor muchas veces más pendiente de lo que estamos viendo para poder hacer la foto que de la conducción en sí. Por lo tanto, si os compráis el C3 y montáis esta cámara, por favor, utilizadla solo cuando sea realmente imprescindible y concentraros en la conducción. Los precios de esta tercera generación del C3 para España arrancan en los 11.750 euros sin descuentos y llegan hasta los 18.450 de la versión Shine con el motor diésel de 100 caballos. Un coche atractivo, un coche a la moda, un coche muy urbano, totalmente conectado y que será por lo tanto uno de los grandes protagonistas de esta batalla cruenta que se libra en el segmento B de nuestro mercado. Y además, un vehículo que no solo va a la moda, sino que tiene un precio realmente atractivo porque arranca en 11.750 euros. Y recordad, como siempre, que si clicáis en este enlace que aparece a mi izquierda, accederéis a la página de coches.net, donde encontraréis todas las ofertas en vehículo nuevo, de kilómetro cero y de segunda mano, tanto de esta generación del C3 como de las dos anteriores.